Buenos días, mi nombre es Eliangeli Calderón y yo soy modalidad Saya. Yo les vengo a hablar un poco sobre las pruebas de presión. Las pruebas de presión es una herramienta que es utilizada para caracterizar el sistema pozo-yacimiento, ya que los cambios presentes en la producción generan disturbios de presiones en el pozo y sus áreas de drenaje. Esta respuesta de presión depende de las características del yacimiento. Las características del yacimiento son consideraciones especializadas, cálculos requeridos en el diseño, ejemplo de diseño de una prueba de restauración de presión, estimar la duración de las pruebas, estimar la respuesta de la presión esperada, controlar el buen operamiento y tener las consideraciones del pozo. Objetivos de cada una de las pruebas de presión. Los principales objetivos son obtener las características u propiedades del yacimiento, como lo son las presiones estáticas del yacimiento y la permeabilidad. Estimar los parámetros adicionales del flujo, tales como comunicación entre los pozos, límites del yacimiento, fallas o fracturas, daños de la formación. Durante la vida productora del yacimiento es indispensable el control del comportamiento de las evaluaciones de las condiciones de los pozos productores. Entre otros objetivos tenemos la caracterización del yacimiento. Es indispensable para las presiones del comportamiento de producción. Las pruebas deben ser diseñadas, realizadas, variadas y evaluadas de acuerdo a la información que se debe obtener. Las pruebas de presión presentan un análisis al flujo de fluido que se utiliza para determinar de forma indirecta algunas de las características del yacimiento. Constituyen la única manera al obtener información sobre el comportamiento dinámico del yacimiento. Data necesaria para el análisis de las pruebas de presión, tipos y uso. Entre ellas tenemos 7. La principal es prueba de restauración de presión. Es una prueba utilizada para la determinación que se usa en la presión del estado de tránsito. Básicamente, para la prueba de presión realizada por un pozo productor a la tasa constante por cierto tiempo, cerrado el pozo usualmente en la superficie, permitiendo que la presión se restaure al pozo, y recordando que la presión es usualmente al hoyo del pozo o al hoyo bajo del pozo en una función de tiempo. 2. Prueba de agotamiento. Se realiza en un pozo productor, comenzando inicialmente por una presión uniforme del yacimiento. Se usa para pozos nuevos, pozos que han sido cerrados por un tiempo suficiente, pozos en los que las pérdidas de ingresos incluidos en una prueba de restauración de presión será difícil de aceptar. 3. Pruebas de tasa de usos múltiples. Se realizan en las tasas del flujo variable de determinación de la presión por periodos establecidos del flujo. A través de estas pruebas se pueden determinar el índice de productividad del pozo, y también se puede utilizar que hacen un análisis del mismo. 4. Pruebas de dispersión de presión por pozos inyectores. Se realizan en pozos cerrados de inyector y haciendo un seguimiento a la presión del fondo del pozo en la función del tiempo. 5. Pruebas de interferencias. Tienen grandes objetivos y usos. En ellas son usadas para 1. Determinar si dos o más pozos están comunicados mediante la presión. 2. Cuando la comunicación existe, promover una estimulación de la permeabilidad y del producto de porosidad, compresibilidad en las inmediaciones del pozo poblado. Las pruebas de interferencia son utilizadas por más o menos de un pozo de producción de inyector de pozo activo. Pruebas de pulso. Constituye un tipo especial de prueba de interferencia en la que el pozo activo es pulsado altamente con ciclos de producción y cierre. En el mismo se determina la respuesta de presión en el pozo que se observa. Se caracteriza porque son pruebas de corta duración
y de tiempo del flujo que deben ser iguales a los tiempos del cierre. 7. Pruebas de producción. Una prueba se promueve por un medio para la estimulación de formación y las propiedades de los fluidos antes de la completación del pozo. Análisis e influencia del efecto del daño. El efecto de daño puede ser visualizado como una región anular alrededor del pozo, pero dentro de la formación. RS y KS es el radio y la permeabilidad de la zona dañada. Entre las causas por el daño o restricción del flujo de la formación tenemos la densidad del disparo, la penetración parcial, la invasión del lodo, la saturación del gas, el flujo no Darcy y la presencia de sólidos de perforación. Entre otras tenemos, cuando se realizan las pruebas de DST, se deben tomar en cuenta los factores que afectan los resultados. Los factores son el efecto de la prueba previa de presión, el efecto de permeabilidad y el efecto de la temperatura. Entre ellas tenemos unas aplicaciones especiales, entre ellas tenemos la extrapolación de la presión y la permeabilidad efectiva. Caracterización de las pruebas estáticas y las pruebas influyentes. Entre las pruebas estáticas tenemos la litología y la zona de alteración, el análisis de las rocas externas, la mineralogía, las pruebas ABA y NAG y las pruebas de liviación al corto plazo. Data necesaria para el análisis de las pruebas de presión, tipos y uso. Entre ellas tenemos 7. La principal es prueba de restauración de presión. Es una prueba utilizada para la determinación que se usa en la presión del estado de tránsito. Básicamente, para la prueba de presión realizada por un pozo productor a la tasa constante por cierto tiempo, cerrado el pozo usualmente en la superficie, permitiendo que la presión se restaure al pozo y recordando que la presión es usualmente al hoyo del pozo o al hoyo bajo del pozo en una función de tiempo.